It was here that he put the disappointment of 1982 behind him by almost single-handedly. Este es el último momento de Diego Armando Maradona. No fue en un estadio repleto, ni bajo una lluvia de papelitos celestes. Fue en una casa de Tigre, con el sol de la tarde filtrándose por una ventana, y un silencio que jamás hubiera cabido en Nápoles o en el Azteca. Ahí, donde la gloria debería haber encontrado descanso, la historia dejó preguntas. La verdad que casi nadie se atreve a pronunciar en voz alta es esta. El mito se apagó rodeado de ruido, trámites y contradicciones, mientras el hombre Diego pedía algo tan simple como calma, cuidado, cariño. Semanas antes, el mundo volvió a contener la respiración. Una intervención, promesas de recuperación, un plan de seguimiento, custodios, asistentes, médicos, abogados, voces que rebotaban en pasillos y teléfonos. Pero en la intimidad de Tigre apareció una escena más cruda, una cama que no parecía suya, horarios que no respetaban el cuerpo de un sobreviviente y una rutina que confundía rehabilitación con encierro. Entre mates a medias y televisores encendidos, la leyenda que bailó con la pelota como si el tiempo no existiera, empezó a mirar el reloj. Maradona siempre fue exceso, de talento, de amor, de presión. Villafiorito, Boca, Barcelona, Nápoles, el gol imposible a Inglaterra, y la mano de Dios, que volvió poesía un pecado. Pero también fue la resaca de los lunes, los fantasmas que llegan tarde, las amistades de ocasión, la salud que se cobra cuentas atrasadas. En Tigre, esa suma explotó en la forma más triste. Un adiós que no sonó a ovación, sino a respiración que se corta de repente, a puertas que se abren tarde, a llamadas que nadie quiere recordar palabra por palabra. Este video no va a recitar una biografía, va a entrar a esa última habitación y prender la luz. Vamos a reconstruir las horas que antecedieron el final, las voces que decidieron, las que callaron, los detalles que el público no vio cuando lloraba frente a un santuario de camisetas y velas. ¿Cómo puede irse en soledad el hombre que nunca caminó solo? ¿Por qué el dios del fútbol terminó pidiendo cosas humanas y elementales? ¿Quién cuida al que cuidó a un país entero? Aquí contaremos el contraste más incómodo de su vida. El héroe que venció al tiempo en la cancha, y el hombre que ya no tuvo tiempo fuera de ella. Porque si el 10 fue eterno en el césped, en Tigre se escuchó, por fin, la voz frágil de Diego pidiendo descanso. La historia de Diego Maradona no puede entenderse sin mirar el escenario de su último acto, la casa del barrio San Andrés, en Tigre, un lugar que debía ser su refugio y terminó siendo un punto final. No era una mansión de lujo ni un santuario preparado para un dios del fútbol. Era una propiedad alquilada, fría, sin las condiciones médicas adecuadas, con un cuarto improvisado y una cama común. Allí, tras su operación por un hematoma subdural, el hombre que había hecho vibrar estadios debía descansar, pero en cambio quedó rodeado de tensión, ruido y abandono. Afuera, el mundo lo seguía venerando. Los canales argentinos transmitían minuto a minuto cualquier actualización sobre su salud. Los fanáticos se reunían frente al sanatorio cantando «Vamos Diego, vos podés». Los murales en Nápoles y Buenos Aires se llenaban de velas y flores. Pero dentro de la casa, las cosas eran distintas. Había una confusión permanente. Médicos que no se ponían de acuerdo, familiares distanciados, custodios que obedecían más a los abogados que a los doctores. El mito se encontraba atrapado entre intereses cruzados, entre la devoción pública y el desorden privado. El tema de esta historia no es solo la muerte de un ídolo, sino la fragilidad detrás del héroe. Diego había sido el chico que le gritó al mundo desde Villa Fiorito que todo era posible, pero también el adulto que pagó con su cuerpo y su mente el precio de haber sido más que humano. El fútbol, los excesos, las presiones, los contratos, las cámaras, las traiciones, todo eso formó un cóctel que terminó por consumir al hombre detrás del número 10. Y cuando finalmente intentó descansar, el ruido del pasado no lo dejó dormir. En esa casa de Tigre, el tiempo parecía haberse detenido. El jardín estaba en silencio, los relojes marcaban las mismas horas, y en el televisor a veces pasaban imágenes de sus goles, como si alguien tratara de recordarle quién había sido. Pero él ya no necesitaba héroes, necesitaba paz. Su entorno, sin embargo, no entendió la magnitud de ese pedido. Entre medicamentos, comida mal administrada
y visitas que iban y venían, Diego quedó sumido en un aislamiento involuntario. Era el campeón del mundo, pero ya no tenía equipo. El escenario se completa con la Argentina que lo miraba desde afuera, un país dividido, lleno de amor y contradicción hacia su figura. Para unos, era un dios intocable. Para otros, un hombre que se había perdido entre sus propios demonios, y sin embargo, todos compartían el mismo sentimiento. Diego era parte de ellos. Su caída era también la caída de un sueño colectivo, de una generación que había encontrado esperanza en sus gambetas y orgullo en su rebeldía. En los últimos días, los vecinos del barrio recuerdan haber visto luces encendidas hasta tarde, movimientos extraños de vehículos y guardias. Nadie imaginaba que dentro de esas paredes se estaba escribiendo una de las páginas más tristes del deporte. Cuando llegó la mañana del 25 de noviembre de 2020, el sol entró por la ventana del cuarto donde él dormía, pero ya no había respiración. El mundo entero se detuvo, las cámaras volvieron a encenderse, pero esta vez, sin gritos de gol. Ese contraste entre el ruido de afuera y el silencio adentro es el corazón del tema que vamos a contar. El fin de Maradona no fue una derrota deportiva, sino una rendición humana. En Tigre no murió un futbolista, sino el hombre que había cargado sobre sus hombros los sueños de millones, y tal vez, en su último suspiro, alcanzó algo que buscó toda la vida, la calma que nunca conoció. Para comprender el último momento de Diego Armando Maradona, hay que volver al principio. Todo comenzó en Villa Fiorito, un barrio humilde del conurbano bonaerense, donde los sueños solían morir antes de nacer. Pero Diego no era como los demás chicos. A los 3 años ya dormía con una pelota. A los 8 jugaba como si el destino lo estuviera observando. Su madre, doña Tota, decía que él no corría detrás del balón, el balón corría detrás de él. Era el inicio de una historia que transformaría al fútbol y al mundo entero. En 1976 debutó con Argentinos Juniors, y de inmediato el país entendió que algo distinto estaba ocurriendo. Su talento era tan brutal que los comentaristas no sabían cómo describirlo. No era solo técnica, era un lenguaje nuevo, el de la insolencia poética. A los 16 años ya era el pibe de oro, y en 1982 cruzó el océano para llegar al Barcelona. Allí aprendió que la gloria europea tenía otro precio: presiones, intereses, prensa voraz. Pero lo que el mundo vio como un paso en falso fue solo una estación intermedia hacia su destino final, Nápoles. Cuando Diego llegó a la ciudad del Vesubio en 1984, Italia entera lo miró con desprecio. El norte rico lo consideraba un intruso, un sudamericano problemático, un símbolo de la miseria del sur, pero Nápoles vio en él a un hermano. El Estadio San Paolo se convirtió en templo, y él en su santo protector. Maradona no solo jugó al fútbol, liberó una ciudad entera de su complejo de inferioridad. Les dio un título, les dio identidad, les dio orgullo. Durante aquellos años, entre 1986 y 1990, Diego fue más que un deportista. Fue un fenómeno social, político, religioso. Y entonces llegó México, 1986. En el Estadio Azteca, ante Inglaterra, Maradona escribió la página más cinematográfica del fútbol, La mano de Dios y el gol del siglo. En menos de 5 minutos, condensó toda su existencia: pecado y milagro, trampa y belleza, rebelión y arte. Con esa copa, no solo venció a sus rivales, venció la historia, esa que había hecho de Argentina un país herido. Diego se transformó en mito viviente, en bandera de los oprimidos. El chico de Fiorito se convirtió en el héroe universal. Pero los dioses del fútbol, como los del Olimpo, no perdonan la fragilidad humana. Detrás del brillo, comenzó la caída. En Nápoles llegaron las noches largas, las amistades peligrosas, las presiones de la camorra, la cocaína, los rumores, las fotos prohibidas. Diego seguía ganando partidos imposibles, pero ya no era el mismo. Su cuerpo pedía auxilio, su mente pedía descanso. Italia 90 fue el canto del cisne, condujo a Argentina hasta la final, pero fue abucheado por el mismo público italiano al que tanto había entregado. A partir de ahí, el héroe comenzó a desmoronarse. En 1991, tras un control antidoping positivo, el ídolo cayó por primera vez. Fue suspendido, perseguido, humillado.
La prensa que antes lo veneraba, ahora lo devoraba. Su paso por Sevilla, Newell's y Boca fue el intento desesperado de aferrarse a la vida que se le escapaba entre los dedos. Cada regreso era un milagro y una herida abierta. Maradona ya no jugaba contra rivales, jugaba contra su propia sombra. Luego vinieron los años oscuros, Cuba, la adicción, los tratamientos, las recaídas. Fidel Castro se convirtió en su protector, pero también en testigo de su deterioro. Aún así, Diego seguía renaciendo. Volvía a la televisión, dirigía equipos, viajaba, amaba, se enojaba, lloraba frente a las cámaras. Parecía inmortal, y por eso nadie quiso aceptar que estaba muriendo lentamente. En sus últimas apariciones públicas, su voz sonaba débil, su mirada perdida, su paso tambaleante. Pero cada vez que levantaba el brazo para saludar, las multitudes lo perdonaban todo, porque Maradona no necesitaba ser perfecto, necesitaba ser humano. Esa es la paradoja más grande de su vida. Cuanto más intentó ser un hombre común, más lo convirtieron en una leyenda. Y cuando quiso volver a ser Diego, ya era demasiado tarde. Su entorno no lo veía como persona, sino como negocio, como símbolo, como marca. El chico de Villa Fiorito había creado un personaje tan grande que terminó devorándolo. En sus últimos años, buscaba un hogar, un rincón donde poder reírse sin cámaras, una mesa donde pudiera comer sin ser observado. Pero el mundo no le permitió descansar. Cada paso era un espectáculo, cada caída, un titular. Y así llegamos al final de su ascenso, porque el ascenso de Maradona no termina con un trofeo, sino con un eco, el del rugido de los estadios que aún pronuncian su nombre. Su vida fue una película donde la gloria y el dolor compartieron pantalla, una epopeya que comenzó con un niño descalzo y terminó con un dios cansado. Lo que vino después, su última noche en Tigre, fue la consecuencia inevitable de haber vivido demasiado intensamente, de haber amado al mundo que luego lo olvidó entre cuatro paredes. El 25 de noviembre de 2020, a las 12 del mediodía, Argentina se detuvo. En Tigre, una ambulancia sin sirena intentaba abrirse paso entre los vecinos curiosos y las cámaras de televisión. Dentro de la casa, en una habitación improvisada con una cama sencilla y una mesa de noche, Diego Armando Maradona ya no respiraba. Afuera, el país lloraba. Adentro, comenzaba una investigación que revelaría algo más doloroso que la muerte: el abandono. Durante meses, el equipo médico que lo rodeaba había prometido cuidados, pero los informes posteriores mostraron un entramado de negligencia y desorganización. Médicos que no controlaban signos vitales, enfermeras que falsificaban reportes, psiquiatras que recetaban sin evaluar, un coordinador que no aparecía. Cada uno de ellos, cuando fue interrogado, pronunció una frase que heló al país: creí que otro lo estaba vigilando. Nadie lo vigilaba, nadie. En los días previos, Maradona había mostrado señales de decaimiento. Comía poco, dormía mal, pedía ver a sus hijas. A veces lloraba en silencio y preguntaba por su madre. Nadie lo escuchaba realmente. En las grabaciones recuperadas se escucha su voz baja, cansada, diciendo: déjenme tranquilo, quiero descansar. Pero la maquinaria que lo rodeaba, custodios, abogados, asistentes, seguía funcionando como si el mito no pudiera detenerse nunca. En Tigre, el hombre se apagaba mientras el personaje seguía trabajando. La verdad oculta no estaba solo en las causas médicas, sino en el contexto humano, la soledad estructurada que acompañó su final. Maradona tenía casa, médicos, familia, dinero, pero no tenía presencia. Cada persona a su alrededor tenía una función, no un vínculo. Su entorno se había convertido en una empresa, y el producto era él. En los últimos días, su habitación no era un lugar de reposo, sino una zona de paso, donde todos entraban a dejar algo y se iban rápido. El ídolo se quedaba mirando al techo, rodeado de ecos. Cuando los fiscales comenzaron a reconstruir la escena, encontraron detalles estremecedores. Una habitación sin desfibrilador, sin enfermero presente, sin monitoreo cardíaco, y un horario de medicación caótico. La autopsia habló de un edema pulmonar agudo, pero el país entero supo que la verdadera causa fue el descuido. Lo habían dejado solo. El chico, que nunca había tenido miedo en la cancha, murió rodeado de gente que temía intervenir. Mientras tanto, las redes sociales explotaban. Desde Buenos Aires hasta Nápoles, desde Cuba hasta Dubái, millones de personas compartían fotos, lágrimas, frases,
canciones. La noticia era tan grande que el mundo entero se detuvo para llorar a un solo hombre. En Nápoles, el cielo se tiñó de azul con fuegos artificiales. En Argentina, una multitud marchó hacia la Casa Rosada. La gente gritaba su nombre, cantaba los viejos cánticos de estadio, lanzaba camisetas al aire. Era una procesión sin religión, pero con fe, la fe en el mito que nunca morirá. El clímax emocional llegó durante el velorio público. Una marea humana invadió Buenos Aires. Madres con hijos, viejos con banderas, jóvenes que no lo habían visto jugar, todos querían tocar ese ataúd cubierto por la bandera argentina y una camiseta número 10. Algunos decían, gracias por tanto, perdón por tan poco. Otros lloraban sin palabras. Nadie sabía si lloraba al jugador, al hombre, o a la parte de sí mismos que él representaba. Porque Diego era eso, un espejo donde todos veían su propia historia, pero entre las lágrimas había también indignación. Los argentinos comenzaron a preguntar, ¿por qué estaba solo? ¿Quién debía cuidarlo? ¿Cómo es posible que un país entero lo amara tanto, pero que al final nadie estuviera allí? Los peritos confirmaron que habían pasado más de 12 horas sin supervisión médica real. En ese lapso, el corazón del más grande de todos se fue apagando lentamente, sin testigos, sin un adiós, sin la ovación final que merecía. Su hija Dalma dijo después, a mi papá lo mataron de tristeza. Esa frase resumió lo que millones sentían. No lo mató una enfermedad, sino la indiferencia de quienes ya no lo veían como persona. Lo convirtieron en estatua, y las estatuas no piden ayuda. Sin embargo, algo misterioso ocurrió. Mientras los tribunales debatían responsabilidades, los fanáticos de Nápoles pintaron un nuevo mural. Maradona con alas, mirando hacia el cielo, sonriendo otra vez. En Villa Fiorito, los niños siguieron jugando con una pelota vieja en calles de tierra, gritando «Soy Diego», y en cada estadio del mundo, su nombre volvió a escucharse en los minutos 10 de cada partido. El hombre murió, pero el mito volvió a nacer. Su último momento, en esa casa silenciosa de Tigre, se transformó en símbolo, porque al final, Diego Armando Maradona nos enseñó que hasta los dioses sangran, que la gloria nos salva del dolor, y que la verdadera eternidad no está en los trofeos, sino en el eco que deja un corazón amado por millones. En ese mediodía argentino, el mundo lloró, y el tiempo se detuvo. El balón quedó inmóvil, pero en algún rincón del universo, quizás, todavía rueda. En el último momento creemos que la historia de Diego Armando Maradona no debe contarse solo como una biografía deportiva, ni como una tragedia mediática. Su final, ocurrido en esa casa de Tigre, es una radiografía del precio de la idolatría. Cómo un hombre puede ser amado por millones y aún así morir en soledad. Maradona no fue un santo ni un villano, fue un espejo de lo que somos como sociedad. Lo encumbramos, lo consumimos, lo exigimos, y cuando necesitó silencio, le dimos micrófonos. Detrás de su muerte hay un eco incómodo, la maquinaria del espectáculo que no sabe detenerse. Diego había pedido descanso, pero el mundo no entendió esa palabra. Para los medios, una operación era noticia, una recaída era rating, una lágrima era portada, y así, sin darnos cuenta, convertimos su vida en un reality que terminó sin aplausos. No fue solo negligencia médica lo que lo apagó, sino la falta de empatía colectiva. Lo tratamos como mito y olvidamos al hombre. Como canal, no buscamos juzgar, sino comprender. Comprender cómo un niño de un barrio pobre llegó a ser Dios y terminó pidiendo auxilio. Comprender cómo la gloria puede volverse jaula y cómo la fama puede destruir lo que un día construyó el amor. Diego vivió cada segundo al límite, amó sin medida, jugó con el alma, y tal vez por eso su cuerpo no aguantó tanto. Fue fuego constante, y los fuegos, cuando no encuentran aire, se consumen a sí mismos. Su historia debería hacernos pensar en todos los ídolos que veneramos hasta quebrarlos, en esos artistas, deportistas o figuras públicas a quienes exigimos perfección sin concederles humanidad, porque detrás de cada sonrisa en cámara puede haber cansancio, detrás de cada gol puede haber soledad. Maradona fue un héroe que no supimos acompañar cuando bajó del podio. También creemos que su partida dejó una lección más profunda. La inmortalidad no se mide en años, sino en huellas. Diego trascendió la biología, las fronteras, los errores. Su nombre sigue siendo canción, bandera,
Oración popular. En Villa Fiorito, en Nápoles, en cada potrero, los niños todavía sueñan con ser él. Eso significa que no se fue del todo, que su último suspiro no fue un adiós, sino una pausa. El último momento de Maradona no pertenece solo a su historia personal, sino a la memoria de todos los que lo amaron, porque cuando el corazón de un país late al ritmo de un solo nombre, ese nombre se convierte en eternidad. Lo perdimos físicamente, pero seguimos hablando de él, llorando por él, sonriendo con él, y mientras eso ocurra, Diego seguirá jugando. En este canal, su historia no se contará con morbo, sino con respeto, porque detrás del mito había un niño que solo quería jugar al fútbol, un hombre que solo quería ser querido, y un corazón que aún en silencio seguía latiendo por todos nosotros. Hay imágenes que el tiempo no puede borrar. Diego levantando la Copa del Mundo bajo el sol de México, Diego corriendo con los brazos abiertos hacia el cielo napolitano, Diego besando la pelota como si fuera una promesa eterna. Pero hay otra imagen, menos conocida, que también forma parte de su leyenda, la del hombre en silencio, mirando por la ventana de su casa en Tigre, con el rostro cansado y la mirada perdida entre recuerdos. En ese instante ya no era el dios del fútbol, sino simplemente Diego, un ser humano buscando paz después de tanta tempestad. En ese silencio final, tal vez escuchó los ecos de su propia vida, las risas de Villa Fiorito, la voz de su madre, el rugido del Azteca, las campanas de Nápoles, los abrazos de sus hijas, y quizás comprendió algo que nosotros aún no, que la gloria se desvanece, pero el amor permanece, porque su historia, por más trágica que parezca, no termina con la muerte, sino con un legado que sigue respirando en millones de corazones. Cada vez que un niño golpea una pelota en la calle y grita, «¡Soy Maradona!», una chispa de esa energía vuelve a encenderse. Cada vez que alguien recuerda sus palabras, «La pelota no se mancha», Diego revive. Su cuerpo descansó, pero su espíritu sigue girando con el balón, viajando por estadios imaginarios donde nunca hay derrota, donde cada jugada termina en ovación. En el último momento, elegimos recordarlo así, no en la cama de Tigre, sino en ese segundo suspendido en el tiempo, cuando burló a medio mundo y definió con la zurda más hermosa de la historia. Ahí, en ese gesto, está contenida toda su vida: rebeldía, arte, dolor y gloria. Diego no se fue, simplemente pasó a jugar en otra cancha, donde los sueños no pesan y las piernas no fallan. Quizás el verdadero milagro de Maradona no fue ganar mundiales ni vencer rivales imposibles, sino enseñarnos que incluso los dioses pueden llorar y que la fragilidad también puede ser sagrada. Su último momento no fue un final, fue un regreso, al origen, a la tierra, al silencio que necesitaba, porque hay muertes que no terminan la vida, sino que la consagran. Y en el caso de Diego Armando Maradona, el aplauso sigue sonando, en estadios que ya no existen, en corazones que aún laten al ritmo de su número 10. El último momento del más grande sigue siendo eterno.